Bien, bueno, esta otra célula que hoy mencionábamos, que puede ser también automática, que es la célula de Purkinje, pero que es más particular, esa no vamos a hablar demasiado. Acá lo que tenemos de vuelta el esquema de antes, ¿no? Nodo eh, sino auricular, ¿eh? A través de las aurículas, acá se genera el potencial de acción, se propaga por las aurículas hasta llegar al nódulo auriculoventricular, como ven acá, y luego por el haz de His hacia la punta y de la punta hacia el resto. Bueno, ¿y cómo se propaga? A través de las células, por las uniones gap o uniones de hendidura, que son estas sinapsis eléctricas, uniones gap, unión de hendidura, que es lo mismo, ¿no? Gap significa hendidura. Y una sinapsis eléctrica, ¿no? Que son estas que ven acá, que conectan dos células vecinas y hacen que rápidamente se pueda propagar el potencial de acción, ¿m? De una célula a la otra. Acá están, ¿recuerdan? Las uniones gap, formadas por los conexones, un hemicanal de una célula se junta con el hemicanal de otra célula, como pueden ver acá lo ven bien, ¿no? Una membrana, otra membrana, son dos células distintas, la unión gap o la sinapsis eléctrica que forma este túnel donde pueden fluir los iones. La del corazón es la conexina 43, ¿eh? Es la conexina preponderante en el corazón, es el tipo de conexina. Bueno, esto es teoría de Kepler, como decíamos antes, cómo se propaga un potencial de acción o un potencial electrónico, se propaga siguiendo o a través de dos resistencias, o se lo ponen dos resistencias. Una es la resistencia del citosol, que es muy baja, y otra es la de la membrana, que es muy alta. Por lo tanto, fluye en este sentido y no en este sentido, ¿eh? Y está bueno eso, porque si fuese en este sentido se pierde la corriente. En cambio, yo quiero que vaya desde acá hasta acá. Como es un cable, entonces la velocidad de conducción, en un corazón la velocidad de conducción va a aumentar cuando aumenta la resistencia de la membrana o cuando baja la resistencia del citosol. Bien, estas son las velocidades de conducción. Fíjense que la célula de Purkinje y el resto del músculo cardíaco son mucho más rápidas que el nodo SA. No mucho más para decir. Bueno, esto ya lo contábamos, el sistema nervioso autónomo. Bueno, eh, vamos ahora a las células típicas, es decir, eh, ya dejamos de lado las especializadas, las que le quedó claro, me imagino que son las que producen el potencial de acción, las que son automáticas, que son poquitas, menos del 1% de la célula del corazón. Vamos ahora al 99% de la célula del corazón, que son las auriculares o las ventriculares. Lo que ven acá es un potencial de acción de una célula ventricular. Ve que tiene 5 fases, 4, 0, 1, 2, 3 y vuelta a la 4. La 4 es la fase de reposo, ¿eh? La 0 es la fase de despolarización rápida, la 1 es una repolarización temprana, la 2 es la fase de meseta, característica del corazón, y la 3 es la fase de repolarización tardía, para volver a la fase 4 nuevamente. Dura más o menos 250 milisegundos. ¿Por qué se produce la despolarización rápida? Porque se abren canales de sodio voltaje operados, ¿eh? Canales de sodio voltaje operados producen la fase 0. La fase 1, ¿por qué se produce? Porque sale potasio, transitoriamente sale potasio por un canal llamado ITO. Se abre y se inactiva rápidamente. Solo está presente acá, en esta pequeña fase 1. Luego le sigue la fase más característica, la fase 2, que es la fase de meseta, donde hay un balance, hay un equilibrio de corrientes despolarizantes, que son catiónicas hacia adentro, y corrientes
repolarizantes o hiperpolarizantes, que son catiónicas hacia afuera. ¿Mm? Las catiónicas hacia adentro es calcio. ¿Eh? Y ahí viene, Daniel, lo que decíamos hoy. Ahí es el calcio que entra y que produce la contracción. Es en la meseta. Y es por el canal de tipo L. ¿Eh? El canal de calcio tipo L, el mismo que ya vimos para músculo esquelético, es el que produce la meseta. Esa es la corriente despolarizante, la meseta. La repolarizante, Ahí en el dibujo, en la parte vertical del ascenso, hoy habías dicho que entraba sodio ahí también. Hoy dice que acá, entraba ahí, acá entra sodio. Ahí acá entra en este, claro, está bien la pregunta. En el potencial de acción de ventrículo, lo que produce la fase cero es el sodio. En el cambio, el potencial de acción de nodo sinusal que vimos antes es el calcio. Esa es la diferencia. ¿Eh? El calcio está más retrasado acá y recién aparece en la meseta. En el potencial de acción sinusal no hay corriente de sodio voltaje operada. ¿Eh? Y el potencial de acción, la fase cero se produce por que entra calcio por el canal L. En cambio, en el ventricular, la fase cero se produce porque entra sodio por el canal de sodio voltaje operado. Acá sí hay canal de sodio voltaje operado. Acá se expresa este canal. Esta fase es mucho más rápida que la fase cero del nódulo sinusal. Es mucho más rápida porque el canal de sodio es más rápido que el del calcio. Acá el canal de calcio se abre durante la meseta. Es y la entra corriente calcio. polarizante de la meseta. Y entra calcio ahí, ¿no? En toda esa zona, Entra durante ese calcio en toda tiempo. esta zona. El famoso calcio que estudiamos todos nosotros es el calcio que entra por este canal. Y que luego libera calcio del retículo. Ahora vamos a ver eso. Pero si no entra calcio por este canal, desde afuera no hay contracción. Bueno, y la compensación para que se mantenga una meseta en esa lucha entre corrientes despolarizantes y repolarizantes, esa la produce la corriente de potasio que saca potasio a través de dos canales, IKR e IKS. Bueno, acá se ve de vuelta lo mismo, ¿no? Fíjense, el potencial de membrana de reposo se mantiene por un canal de potasio que saca potasio. La fase cero produce porque entra sodio. Acá ven, ¿no? Entra sodio por el canal de sodio voltaje operado. La fase 1 se produce porque sale potasio por ITO. ¿Ven cómo se relaciona la fase 1 con la salida de potasio por ITO? La fase 2 es esa compensación entre corrientes despolarizantes, que es el calcio que entra, ven que entra calcio, ¿eh? El canal L, mientras que sale potasio. Fíjense que esta entrada de calcio y la salida de potasio se compensan y mantienen el potencial en una meseta o plató durante 200 milisegundos. Y eso es lo clásico del músculo cardíaco. Y está bueno que pase, porque durante ese tiempo el calcio puede entrar y puede activar la contracción. Llega un momento en que el canal de calcio se inactiva, deja de entrar calcio, y ahora sí, como deja de entrar calcio, pero el potasio sigue saliendo, el potasio le gana y al ganarle repolariza. ¿Eh? Fíjense que justamente acá, en este momento, donde el calcio deja de entrar y el potasio sigue saliendo, hace que ahora no exista más la meseta y se produzca la fase 3 de repolarización tardía. Bueno, estos son canales, no vamos a entrar mucho en esto, ya lo vieron, por ahí lo vieron con Ariel, eh, y un poquito de, a ver, esto es más complejo. El corazón tiene tres capas, el ventrículo. El endocardio, que es la que da la cavidad, donde está la sangre, digamos. El mesocardio, que es lo del medio, y el epicardio, que es lo que da hacia la cavidad torácica. Tiene tres capas. Y se despolariza de endocardio a epicardio. Primero se despolariza el endocardio, luego el mesocardio y el epicardio. Y así se propaga el potencial de acción. Y eso es porque tiene tres células diferentes. Tiene células diferentes, esos son registros míos de mi laboratorio, donde ven potenciales de acción reales. Esto es un registro real de endocardio, de la célula M, que es la célula del medio, y la del epicardio. ¿Mm? Ven que tiene ¿Cómo alguna lo registraba? diferencia. ¿Cómo lo registraba? Metiéndole alguna sondita ahí en el. ¿Cómo se Sí, llamaba? esto No, es un registro de célula aislada. Esto es con patch ah, clamp. ah, Patch clamp, que lo vamos a ver después en la clase que creo que voy a dar yo, o Ariel, no sé, de mm. eh,
de registros Pero registrabas intracelulares. en el endo, en el medio y después más en el epicardio, Ah, más como hice, superficial. no, como hice yo, no, no. Ariel lo hace en el corazón entero, porque él lo que hace es, él lo hace con una fibra óptica y puede Mm. poner la fibra desde adentro o la fibra desde afuera. ¿Eh? Ah, En cambio, yo lo hago ah, con Patch. Lo mío es aislar la célula, yo tengo que separar la célula, tengo que sacar del epicardio, sacar del endocardio y sacar de la célula. entiendo, ahora entiendo. Sí, sí. Pues yo lo hago en célula aislada. En cambio, él tiene un sistema bastante poderoso para medir este tipo de potenciales, pero en el corazón entero. ¿Mm? Es decir, no aislado del resto de las células, sino que en el órgano entero, digamos. ¿Eh? Que esa es su especialidad. Eso es lo que él hace y lo que llevó a hacer, y lo que le trajo, por ejemplo, acá a nuestro laboratorio, él trajo ese equipo casero que le armó a Charlie Valverde, ¿no? Eh, y eso él lo hace con medios ópticos, digamos, que creo que se los va a contar, me imagino, en algún momento. ¿Eh? Con indicadores fluorescentes y fibras ópticas. Lo mide él. Yo lo mido con electrodos. Yo pincho la célula. Bien. Eh, bueno, no, esto es simplemente los ventrículos, cómo se despolarizan y cómo se repolarizan. Lo que ven acá es el electrocardiograma. Ah, eso no les dije. A ver. Más que esto es bastante más complejo, esto es muy complejo, pero vamos a ver el electrocardiograma. Porque ustedes no están acostumbrados a ver esto. Están acostumbrados a ver, cuando ustedes hablan de actividad eléctrica, lo que ven es un electrocardiograma. ¿Y qué es el electrocardiograma? Es un registro extracelular. Lo que recién vieron es un registro intracelular de una célula aislada. Y el electrocardiograma es un registro extracelular desde afuera del corazón, es decir, gradientes eléctricos pero vistos desde afuera del corazón, ¿ah? Y de todo el corazón. Y eso es ni más ni menos que el ECG, Es la que es lo que sumatoria de medimos todos los potenciales. de Es la todos los sumatoria de todos los potenciales, claro. Eh, Acá lo ven. Y acá ven la relación que hay entre el electrocardiograma. ¿Dónde está? Ah, ahí está. Eh, bueno, lo ven acá, ¿no? Acá chiquito lo ven. Esto es lo que ustedes están acostumbrados a ver. Esto es lo que ustedes ven en un electrocardiograma. Ven estas ondas. ¿Eh? La onda P, la onda QRS y la onda T. Típico registro trazado en un electrocardiograma. Y esto no es magia, digamos. El electrocardiograma es ni más ni menos, el electrocardiograma es ni más ni menos que un registro extracelular de la actividad eléctrica de todo el corazón. Entonces, la onda P, ¿qué significa la onda P? La onda P no es ni más ni menos que la despolarización de las aurículas. Es decir, cuando la aurícula se despolariza, que es el primer pum del latido, ¿no? Del corazón, cuando la aurícula se despolariza, se forma la onda T del electrocardiograma. O mejor dicho, la onda P refleja la despolarización auricular. ¿Mm? La onda QRS, que es la más picuda, la más alta del electro, la más característica, la onda QRS lo que refleja, y lo ven en colores acá, es la despolarización de los ventrículos. ¿Eh? La onda QRS refleja el momento en el que se despolarizan los ventrículos. Y la onda T refleja el momento en el que se repolarizan los ventrículos. ¿Mm? Entonces, si un paciente tiene, fíjense que, por ejemplo, entre la onda Q y la onda T, tengo la duración del potencial de acción. Fíjense que entre la onda Q y la T, tengo la duración del potencial de acción. Entonces, si a un paciente vienen y yo le mido el intervalo QT y lo tiene alargado, quiere decir que el potencial de acción de ese paciente está alargado. ¿Y por qué está alargado? Y porque algún canal iónico está funcionando mal. Por ejemplo, puede tener
disminución de carga repolarizante, puede tener disminución de una corriente de potasio que repolarice. Entonces, como disminuye la corriente de potasio, potencial de acción se alarga. Si potencial de acción se alarga, puede ser un sustrato arritmogénico. Ese paciente puede tener arritmia. ¿Mm? O puede pasar lo opuesto, o puede pasar que el QT se acorte. Si se acorta el QT, puede ser que la corriente de calcio tipo L esté disminuida. Entonces puede ser que se acorte el plató y entonces se acorta la duración. ¿eh? La distancia entre la onda P y el QRS, ¿qué dice al médico la distancia entre la onda P y el QRS? Le dice la velocidad de propagación entre las aurículas y los ventrículos. ¿eh? Entonces, hay un bloqueo aurículo-ventricular, la onda, el intervalo PR se alarga. Entonces, eso le da al médico o al cardiólogo la idea de que hay un bloqueo en la conducción del potencial de acción. Por ejemplo, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo les parece que fácilmente, yo tengo un registro de electrocardiograma? Ahora que saben todo esto, yo tengo un registro de electrocardiograma, tengo un registro de todo esto, uno al lado del otro, ¿no? Eh, Sin saber ustedes nada del electrocardiograma, pero con lo que ya vieron acá, si yo quiero saber la frecuencia cardíaca de ese paciente, ¿qué hacen? ¿Qué pueden hacer? Y medir la distancia entre el QRS, por ejemplo. Claro, Entre voltaje QRS, versus El tiempo, papel viaja a una velocidad constante, ahí saca. el tiempo. claro, Bien. el papel viaja a una velocidad constante, y yo mido 2 puntos R, se mide la R, intervalo RR, entre un R y el R del siguiente. Entonces, esa distancia en el papel indica Latido, una latido. distancia en tiempo. ¿Mm? Y yo puedo saber la frecuencia del paciente. Por eso que el médico, ahora no lo miden con la reglita, ahora los aparatos le tiran todo, porque están todos computarizados. Pero antes tenían que registrarlo en el papel y contar los cuadraditos, porque era todo hoja milimetrada. ¿Se acuerdan antes cómo era el registro? ¿Mm? Entonces contaban los cuadraditos y los médicos decían, 5 cuadraditos equivalen a, no sé, entre a 0,5 segundos entre 2 R. ¿Está bien? ¿Mm? Vos Cero estabas en cinco. la época del Sambor, Sí, no estaba, yo ya no estaba. más viejo soy yo, ¿viste? Pero llegué cuando todavía lo usaban. Sí, pero exactamente, el sandboard hace lo mismo con si lo usaba sin para la contractilidad, ¿no? Sí. Y Así que alguna bueno, aguja que quemaba el papel. claro. Bueno, ¿se entendió esto? Y la utilidad del SG. Sí, Bien, bueno, si entendieron todo esto, vamos ahora a acoplamiento citocontráctil y ya nos quedamos con Luis y terminamos, pero ya es más sencillo. Aparte estamos bien de tiempo, son las 8 recién. Mm, ahora tengo que... ahí está. Bueno, vamos ahora. ¿Recuerdan el acoplamiento del... Mira, Daniel, acá lo ves bien lo del túbulo T. Este gráfico creo que es más claro. ¿eh? ¿Lo ves, Daniel, ahora el túbulo T? Sí, 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 lo veo. ¿Ves que ahora es más claro? ¿Ves? Esta es la membrana. Esto es un miocito. ¿eh? Esta es la membrana, se invagina y forma el túbulo T. ¿Ves que lo que yo te decía, que esto es extracelular? Porque Ah, pertenece a... ¿Se yo entiende imaginaba ahora? me imaginaba, mal imaginado, que el fondo lo tenía abierto. No, no está abierto el fondo hacia. No. No, como yo te decía, es como ponerle un puño a la Ah, sábana, claro, pero vos no pero rompés la sábana. claro, yo me imaginaba que estaba abierto. Ah, ahora veo más. Y en los costados tienen los canales esos Claro. de Eh, transporte de creo que iones. en esta figura, bueno, lo de antes era igual, nada más que lo mostraba cortado acá. Eso te parece, pero no,
Claro. Es todo continuo. Eso es que Ah, es toda la membrana. ¿Ves que cómo se continúa la membrana? sí, ahora está más claro, creo, sí. Bien. Eh, bueno, de vuelta. En el túbulo T, igual que en el esquelético, igual que lo que vimos antes, en el túbulo T tenemos el canal L. Y en el retículo tenemos el canal RIR. Aparte acá también se ve bien el retículo que está dentro de la célula. Esta figura está mucho más clara. ¿Ves que todo esto está dentro de la célula? Sí. Entonces, el retículo tiene el canal RIR, en este caso RIR2, y el canal de calcio tipo L. Pero ¿recuerdan que estaban unidos en el músculo esquelético? Estaban en contacto con este, que yo le decía que tienen contacto físico. Bueno, acá no están en contacto físico, acá están separados. ¿eh? Están separados por un espacio, ¿eh? Espacio subsarcolemal, o espacio diádico, porque el diádico es una díada, tenemos la díada porque es la membrana esta y la membrana esta. Bueno, potencial de acción viaja entonces, vamos ahora a acoplamiento, hasta ahora vimos nada más actividad eléctrica del corazón, vamos a ver ahora cómo se acopla con actividad mecánica, igual que vimos para esquelético. Y acá es un poquito diferente. En el esquelético, el canal de calcio se abría y tironeaba de RIR y el calcio se liberaba. En cambio acá no puede tironear porque no está unido a RIR, está separado de RIR. Entonces, ¿cómo hace el músculo cardíaco? Bueno, viaja a potencial de acción, va viajando, va viajando, ven que al canal de sodio se abren, quiere decir que cuando se abre el canal de sodio significa que está viajando a potencial de acción. Esa despolarización abre el canal de tipo L. Y el calcio entra a través del canal. El calcio que entra por el canal L se une a RIR. ¿eh? Es un canal operado por ligando RIR. Y el ligando es calcio. Se une a RIR y cuando se une a RIR, RIR se abre y ahora va a salir todo este calcio va a salir hacia el citosol. Fíjense. Ahora todo el calcio sale hacia el citosol. Y se une a troponina T. Perdón, a la C, como dijimos antes. Y eso hace que el calcio suba. ¿Ven cómo sube el calcio? Es el potencial de acción que vimos antes, y luego potencial de acción, temporalmente aparece el transitorio de calcio. Y luego el transitorio de calcio empieza a aparecer la fuerza. El negro, el calcio es el potencial de acción. En rojo es el cambio en el calcio, que va desde 100 nanomolar a 1 micromolar. O a 800 nanomolar. Sube más o menos 8 veces. Y luego, contracción que le sigue. Todo eso es el mecanismo de contracción. Eso genera la contracción. La relajación, ahora hay que sacar el calcio. ¿Cómo se saca? Se saca por cerca, que es la bomba, acá dice ATP, esta es cerca. Y esta proteína se llama Folaman, que es la que estudia Matiasi. Folaman es una proteína que está regulando a cerca. Pero ahora van a ver cómo el calcio va a entrar de vuelta al retículo, se retoma el calcio. Perdón. Se liberó, se contrae, ¿ven cómo se contrae? Se está contrayendo, y ahora se retoma, y de vuelta va todo el retículo. Un poco se retoma adentro del retículo, y otro poco sale hacia afuera por este intercambiador, que saca un calcio y mete 3 sodios, saca un calcio y mete 3 sodios, como lo ven ahora. Saca un calcio y mete 3 sodios. Y eso es el acoplamiento citocontráctil del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón, sin calcio afuera, no se puede contraer. Porque si no entra calcio, no se puede producir este mecanismo que se llama liberación de calcio inducida por el calcio. Y si no se produce este mecanismo, no hay calcio en el citosol, no hay transitorio de calcio, que es lo que ven acá, no hay contracción. ¿Perdón? Sí. ¿Qué es esto que está en blanco, ese huevito que está en blanco? Sí. Esta es la mitocondria. Ajá. Esta acá es la mitocondria porque ahora, en los últimos años, se acepta ya, casi se acepta, que también entra calcio en la mitocondria para la retoma. Es decir, que para la retoma, o mejor dicho, para la relajación, lo principal es cerca. Esa es la principal. 90% de la relajación, que es esto que ven acá, 90% de la relajación del transitorio de calcio y la relajación de la contracción, 90% es actividad de cerca. Es recaptación.
Pero el 10% restante es salida hacia afuera por índice X y entrada a la mitocondria a través de este canal, que se llama MCU. Mitochondrial Calcium Uniporter. Por eso se llama MCU. Es un canal de calcio de la mitocondria. Pero está discutido. Hay gente que dice que en la patología sí, pero que en la fisiología no. Otros dicen, y bueno, en la fisiología un poquito la mitocondria funciona. Bueno, eso los chicos del laboratorio del instituto lo estudian mucho. El grupo de Julieta Palomé que lo está estudiando. Yo lo estoy estudiando también, pero yo lo estudio en la patología. Pero aparentemente hay algo de función mitocondrial en la relajación, pero es marginal, ¿no? Marginal en relación al mecanismo principal que es la cerca, ¿no? Que es la bomba de calcio del retículo sarcoplásmico. Bueno, Una pregunta, cuando sí, hablas de transitorio de calcio en la diapositiva anterior, sí. es esa concentración de calcio durante ese tiempo, ¿correcto? O sea, el tránsito que hace el calcio en el... El calcio, claro, transitoriamente sube desde 100 nanomolar Ajá, hasta 800 en el pico. El calcio de ajá, 100 se llama calcio diastólico, pues es el calcio del reposo. ¿eh? Y el calcio claro, pico se llama calcio sistólico, que es el calcio que produce la sístole, la contracción claro, cardíaca. y Y luego claro, baja el calcio, ajá, baja justamente por el mecanismo de cerca, ¿no? Y se relaja el transitorio. Esto ocurre 70 veces por minuto. 70 veces se produce potencial de acción, 70 veces aumenta el calcio, 70 veces se contrae el corazón. y esa contracción, esa gráfica resulta después de el transitorio de calcio porque toma un Claro, y tiempo. claro, es después porque el calcio sube, se acopla a las proteínas contráctiles y luego se acopla a las proteínas contráctiles. Claro, ok. Gracias. Sí, Es- ¿cómo es? Está bien, esta es la secuencia temporal. Esto Mm, ya es tiempo. ¿eh? Lo primero que ocurre, Es una esto es entrada algo, rápida de calcio y después libera lentamente. sí, eso es y ahí cierto. sí, Es más rápida, el time to peak es más rápida que la relajación. ¿Mm? Eso es ok. así siempre. Gracias. De hecho, los procesos de enlentecimiento de la relajación llevan a un llenado ventricular insuficiente porque llevan a una relajación insuficiente. Y el llenado ventricular insuficiente hace que el ventrículo se dilate. Esa insuficiencia cardíaca se llama diastólica. ¿eh? El corazón queda con presiones más altas en diástole, y es un tipo de insuficiencia cardíaca muy común, ¿no? La insuficiencia cardíaca es eh, la insuficiencia del corazón para funcionar como una bomba. La más estudiada es la sistólica, es cuando el corazón, en cambio de eyectar el 60% de la sangre que tiene en el llenado máximo, pasa a eyectar el 40%. Entonces, eso reduce la cantidad de sangre que se eyecta. Y eso produce una insuficiencia cardíaca, que en el ejercicio, por ejemplo, genera un problema porque la demanda metabólica aumenta y tenemos menos función de bomba del corazón. En cambio, la diastólica es una insuficiencia en donde la relajación está afectada. Entonces, se eyecta el 60% de sangre, pero cuando tengo que relajar el corazón, se relaja lentamente y me queda una presión más elevada en el ventrículo en diástole que hace que me vaya aumentando el tamaño de la cavidad porque se acumula sangre y se dilate el corazón. Que eso lleva. Las dos son enfermedades muy prevalentes en Argentina. Hablamos de la primera causa de muerte, ¿no? Esta es la primera causa de muerte de nuestro país. La, la, eh, la enfermedad cardiovascular. Y dentro de la enfermedad cardiovascular, de lo más importante es la insuficiencia cardíaca. Una última pregunta respecto a este gráfico antes de irte. ¿Qué es NCX? NSX, ¿Es un intercambiador de algo eso no? ¿Qué sí. es? NSX viene de N de sodium, la C de calcium y la X de exchanger. Sodium Calcium Intercambia. Exchanger.
Ajá, sí, Es ahí el se nota por intercambiador la flecha. sodio-calcio. Mm, Claro, en cada ciclo de funcionamiento saca un calcio y mete 3 sodios. mirá. Y es electrogénico. Este intercambiador produce arritmias. ¿Por qué? Porque saca un calcio, cuando saca un calcio saca 2 cargas positivas. Cuando mete 3 sodios, mete 3 cargas positivas. O sea que en cada ciclo mete un exceso de sodio en la célula. O Mm, mejor dicho, o dicho de otra manera, una carga positiva una en carga de la más célula. positiva, va acumulando Claro, más entonces carga. es una corriente despolarizante. Este intercambiador es el que estudia Ariel Escobar. ¿eh? Así que seguramente le va a comentar porque él lo estudia mucho en el potencial de acción del ratón. Eh, Mm, este intercambiador es electrogénico y produce esa corriente. Si esta corriente se genera en diástole, en reposo, ¿eh? Porque, por ejemplo, el retículo de un corazón insuficiente tiene como una especie de pérdida de calcio. Es como que pierde, hay un leak, una pérdida de calcio en diástole. Ese calcio que se pierde, que no debiera perderse en diástole, porque el calcio debiera salir únicamente en sístole, cuando entra el calcio desde afuera. Ahora, si el sí, calcio que sale en provoca diástole la espontáneamente, contracción. claro, no activa la contracción, porque no llega, porque sale muy poquito, no llega a Mm, activar la contracción, pero como está cerca del sarcolema, el retículo, ese calcio, ese poquito de calcio que sale, lo ve el NSX. Y como lo ve, lo saca. Ahora, porque, lo quiere sacar porque es su función de sacarlo. Cuando lo saca, mete 3 sodios. Y como mete 3 sodios, despolariza. Y si despolariza, alcanza el umbral, produce un potencial de acción ectópico, espontáneo. ¿eh? Eso ah, se llama arritmia triggeriada o disparada. Esa arritmia disparada o triggerada se llama delay after depolarization, es decir, una despolarización tardía. Eso es lo que estudia Matilde Said en el instituto. Ella estudia los DAD producidos por el DCX en el corazón patológico, digamos, ¿no? Es una corriente que puede producir una arritmia. Que en condiciones, ojo, lo que estoy contando es para la patología, ¿eh? En la condición basal de fisiología, eso no pasa, porque el retículo no pierde calcio en la patología, en la fisiología. ¿Está bien? No pierde calcio en diástole. Bueno, eh, esto en la regulación de, del acoplamiento por el sistema simpático o parasimpático, eso no voy a decir, y voy a terminar con músculo liso, que es lo que menos se estudia, eh, lo que menos se estudia, lo que menos estudiamos nosotros en realidad, pero, primero tengo que, no, esperen. músculo liso, que es el intestino y qué otras cosas hay. Músculos lisos son los músculos no estriados, los que no tienen las estrías características de actina y miosina formando una estría, y son el músculo liso de los vasos, Los las vasos. arterias y las venas, el intestino, Ah, como bien dijiste vos, eh, el- las vías respiratorias, ¿no? Nuestros bronquios, ¿eh? Eh, ¿Qué más? El útero, en el caso de las mujeres. ¿m? Eso es músculo liso. Y es muy diferente al músculo cardíaco y esquelético. Y es mucho, mucho más heterogéneo. El músculo cardíaco y el esquelético funcionan todos más o menos igual. Es decir, de hecho, es un solo órgano, o es el músculo esquelético o es el corazón. En cambio, el músculo liso es muy heterogéneo y tiene diferentes características de acuerdo al órgano en el cual esté funcionando. Por eso es que siempre es más difícil de estudiarlo, pero vamos a ver si, ¿dónde estaba eso? Creo que acá. Eh, Eso es lo que yo fui a estudiar cuando hice mi postdoctorado en Canadá. Y Cingolani, que era
siempre estudió corazón, cuando volví me decía, no, músculo liso es muy difícil. Yo quería estudiar músculo liso porque lo que había estudiado allá, y tenía razón, ¿no? Él siempre decía, stay away from smooth muscle. Es decir, tenés que alejarte del músculo liso. Pero bueno, es mi primer amor en la electrofisiología. Yo hacía electrofisiología de músculo liso. Bueno, ¿cómo se contrae y relaja el músculo liso? El músculo liso es ustedes imaginen un vaso. Un vaso es un tubo, ¿no? Que la parte de adentro del tubo es un revestimiento muy lábil, muy sutil, de células que se llaman endoteliales, que son las que están en contacto con la sangre. Ahora, después de las endoteliales, aparece el músculo liso, en las arterias o arteriolas. Los capilares son vasos donde solo hay endotelio. Son muy, muy, muy flaquitos, muy finitos, solo endotelio. En cambio, las arteriolas, y las arterias, por supuesto, ya tienen músculo liso, que rodean a ese endotelio. Ese músculo liso lo que hace es regular el diámetro. Es como una malla que regula el diámetro del vaso, o del intestino, si quieren. Entonces, si yo ajusto la malla, achico el calibre. Si yo agrando la malla, aumento el calibre. Si yo achico el calibre, disminuyo el flujo. Si yo aumento el calibre, aumento el flujo. Entonces, ¿cómo se controla ese calibre? Se controla regulando la contracción de las células musculares lisas. Y bueno, y la electrofisiología, de vuelta, está en íntima relación con el tono o con la actividad contráctil. Fíjense, lo que ven acá es el potencial de un músculo liso. Y lo que ven acá es la fuerza. Fíjense que cuando el potencial de acción se genera, aumenta la fuerza. O sea, aumenta el tono. Fíjense este caso. Por ejemplo, el intestino tiene este tipo de patrón. Tiene un patrón de potenciales de acción que cuando se producen, potenciales de acción que son más raros, ven que no son tan clásicos, tan lindos como los que vimos antes. ¿Y qué los produce esos potenciales? Bueno, depende del músculo liso, porque es muy heterogéneo. El ejemplo que ven acá, a ver que pongo el puntero. El ejemplo que ven acá es de una célula automática, que se llaman células intersticiales de Cajal, que son del intestino delgado. Entonces, estas son células automáticas. No, estas son células que son estimuladas por el sistema nervioso autónomo. Fíjense que las células musculares, ve que no son estriadas. Acá se ve que no son estriadas. Las células musculares están inervadas por, eh, por axones que son del sistema nervioso autónomo. Fíjense que este músculo liso, varios axones o varias neuronas inervan células diferentes. Eso se llama multiunitario. Y esto es para un control fino. Cuando yo quiero un control muy fino, por ejemplo, el músculo liso que abre y cierra el iris del ojo. Esas son células, es músculo liso multiunitario. En cambio acá, fíjense que unas pocas neuronas inervan a una gran masa muscular. Y también fíjense que hay conexinas. El músculo liso unitario, igual que el corazón, están unidas las células por conexinas y formando un sinsitio, a diferencia del músculo esquelético, ¿no? Pero igualmente que en el cardíaco. Y fíjense que este es un músculo que me permite una contracción más homogénea, por ejemplo, la de los vasos o la del intestino, donde yo tengo que contraer muchas células al mismo tiempo. Entonces, Daniel, en este caso, el estímulo viene del axón. El potencial de acción viaja por acá, viene del axón y estimula las células.
Ahora, no todas, Que son bastante diferentes, ¿no? y son más vale diferentes. Ahora, hay células como estas, que son las intersticiales de Casal, del intestino delgado, que tienen un automatismo. Igual, mira, fíjate que cuánto se parece al sinusal. ¿Eh? Tiene un componente, una pendiente de, digamos, de despolarización, que produce un potencial de acción y luego otra vez vuelve y vuelve. Esto es una célula automática, que son pocas, aparecen en el intestino, pero no aparecen en los vasos, por ejemplo. Los vasos funcionan más de este modo. ¿Eh? Fíjense, este es el típico relación. Potencial de membrana, fuerza de un vaso. Una arteria, una vena. Más que una arteria, porque las arterias, algunas arterias tienen potencial de acción. Fíjense que acá no hay potencial de acción. Acá lo que hay es polarización sostenida o despolarización sostenida. Fíjense que cuando se hiperpolariza, cuando voy desde menos 50 a menos 60, otra cosa. El potencial de membrana acá es mucho menos polarizado. En el esquelético era menos 80 el del reposo. En el menos 90 milivoltios. En el del músculo cardíaco es menos 80 milivoltios. Y en el liso menos 50. Está bastante más despolarizado. Ya en el basal. Fíjense que la hiperpolarización produce relajación. La despolarización produce contracción. ¿Por qué? Porque la despolarización abre canales de calcio. Y como abre canales de calcio, el calcio entra y aumenta el tono. Entonces aumenta el tono y se reduce el calibre. Disminuye el tono y se aumenta el calibre. La reducción del tono, ¿A qué le llaman el tono? Yo lo escuché 1000 veces eso, pero nunca tono bien. es la fuerza sostenida del músculo. Entonces, Ajá. entonces Está bien. esa fuerza sostenida del músculo, cuando se relaja el músculo y el tono disminuye, entonces el calibre aumenta. Eso se llama vasodilatación. Ahora, cuando el tono aumenta, ¿eh? Porque se contrae el músculo, cuando se contrae el músculo y el tono aumenta, entonces se produce lo contrario, la reducción del calibre del vaso o vasoconstricción. En la hipertensión arterial, el tono está aumentado. Por lo tanto, todos los vasos tienen menos calibre. Contraído. Entonces, eso hace que aumente la presión, es como apretar una manguera, ¿no? Entonces, reducir el calibre de una manguera aumenta la presión en la zona previa a la constricción, ¿no? Bien. Bueno, fíjense qué fácil se maneja el músculo liso. Si el canal de potasio se cierra y el potasio no puede salir, entonces se despolariza la célula. Porque me queda dentro el potasio que no sale y al quedarse adentro aumenta la despolarización, es decir, disminuye la polaridad. Y como disminuye la polaridad, se abren los canales de calcio y voltaje operados, el calcio entra y se produce la contracción. Está del modo opuesto. Del modo opuesto, el canal de potasio se abre, el potasio sale, se hiperpolariza el potencial de membrana, o se polariza, y entonces el canal de calcio se cierra. El calcio no entra y la célula no se contrae. Bueno, ustedes recuerdan que yo les dije antes que en los músculos estriados, en todos los músculos, el calcio tiene que aumentar. Eso grábenselo, ¿no? Take home message. El músculo se contrae cuando el calcio intracelular aumenta y se relaja cuando el calcio intracelular disminuye. En el estriado, es decir, estriado es esquelético y cardíaco, el calcio cuando aumenta se une a troponina C. Cuando se une a troponina C, se libera el sitio de unión de la actina con la miosina, se une, se forma el puente cruzado y se acorta el sarcómero. El músculo liso no tiene troponina C, no tiene troponinas. Así que ese mecanismo ya no puede funcionar. El calcio aumenta, sí, pero lo que hace es unirse a una proteína llamada calmodulina y se acompleja con la calmodulina y a una quinasa. Una quinasa es una enzima que produce fosforilación, es decir, agrega el grupo fosfato sobre otra proteína. Entonces,
esta quinasa llamada MLSK significa Myosin Light Chain Kinase, es decir, quinasa de la cadena liviana de miosina, que lo que hace es fosforilar a la cadena liviana de miosina, y la miosina fosforilada se puede unir a la actina, y así se produce la contracción. Acá lo ven mejor. La calmodulina es una proteína citosólica a la que se le une 4 iones de calcio por cada calmodulina. Este complejo ahora lo que hace es abrazar a la MLSK, que es la enzima, y le deja el sitio activo libre para que fosforile, ven como a partir de ATP, fosforila a la cadena ligera de miosina, que es esta de acá. ¿Ven que se le agregó el grupo fosfato? El ATP tiene 3 fosfatos en el carbono gamma, y uno de esos fosfatos los transfiere a la cadena ligera de miosina. Y ahora, con la cadena ligera de miosina fosforilada, se produce un cambio conformacional en la miosina que le permite unirse a la actina. Y ahí se produce la contracción. ¿Y cómo se relaja cuando se desfosforila esto? Se relaja por desfosforilación, por una fosfatasa. ¿Qué quiere decir? Que Por la quinasa, se escapan los esos fósforos de ahí. no se escapan, sino que hay otra enzima que se llama esta, la MLSP. La MLSK, la K es de quinasa, fosforila, y la P es de fosfatasa, desfosforila. Esta fosforila y esta desfosforila. Esto es contracción, esto es relajación. Bien, bueno. Última diapositiva. Esto es el músculo liso. El músculo liso no tiene túbulos T, pero tiene como mini túbulos T. Es decir, túbulos T. ¿recuerdan los túbulos T que eran largos? Sí. Bueno, esto es una especie de mini túbulo T. Yo diría un pocito, una invaginación en la membrana. Esa invaginación se llama cavéola. La cavéola tiene canales de calcio tipo L. Por donde entra el calcio que entra se une al canal RIR, en este caso es RIR3. Este calcio que se une a RIR libera el calcio del retículo, produce la chispa de calcio y la contracción. Muy parecido al cardíaco. Muy parecido al cardíaco. Liberación de calcio inducida por calcio. Es decir, liberación de calcio inducida por calcio. Ahora, ¿este canal cuándo se abre? Y se abre cuando una neurona despolariza porque puede, por ejemplo, inhibir al canal de potasio y despolarizar, por ejemplo. Bueno, es un mecanismo igual al de cardíaco. Liberación de calcio inducida por calcio. La membrana se despolariza, al despolarizarse, este canal se abre, entra calcio, se une a RIR, se libera calcio, el calcio aumenta y se produce la contracción por activar la MLSK. Otro modo de aumentar el calcio es a través de este mecanismo operado por receptor. Un agonista, como puede ser, por ejemplo, la angiotensina 2, que produce contracción, o la endotelina 1, que produce contracción, o la fenilefrina, o la adrenalina, que produce contracción. Por ejemplo, el receptor para adrenalina, llamado alfa 1, es un receptor que está acoplado a esta proteína G llamada GQ. La GQ es una proteína trimérica porque tiene 3 unidades, beta, gamma y alfa. La subunidad alfa de GQ lo que hace es activar a una fosfolipasa, que es una enzima que actúa hidrolizando lípidos de membrana. Actúa específicamente, esta fosfolipasa se llama fosfolipasa C, actúa específicamente sobre un lípido de la membrana. La membrana es una bicapa lipídica. Entre esos lípidos hay fosfolípidos llamados PIP2. Este lípido es fosfoinositol bifosfato. Este es el sustrato para la fosfolipasa C, y cuando esta enzima lo ataca, lo escinde en 2 lípidos más pequeños.
Uno es el diacilglicerol y otro es el inositol trifosfato, o IP3. Este inositol trifosfato es un segundo mensajero que lo que hace es abrir otro canal de calcio del retículo. No es RIR, RIR es otro, ¿eh? Es un canal específico para IP3. Se llama receptor de IP3. Es un canal de calcio que también abre y aumenta el calcio. O sea que el músculo liso se puede contraer tanto por despolarización, acoplamiento éxito contráctil, como por un agonista sin necesidad de despolarización. Eso se llama acoplamiento fármaco-mecánico. Entonces, electromecánico, fármaco-mecánico. ¿Está bien? ¿Y cuándo actúa cada uno de ellos? Simultáneamente. Dependiendo de la situación, por ejemplo, se puede liberar calcio por IP3 cuando aumenta el- cuando aumenta la estimulación simpática. Suponete que, eh, estamos ante un estrés, ¿no? Estamos ante un estrés. El estrés nos libera adrenalina. Es decir, el estrés genera una estimulación simpática y eso hace que los vasos se contraigan y rápidamente aumente la presión arterial. Y bueno, ¿eso cómo se produce? Por este mecanismo. El alfa-1 activa este receptor, se libera IP3, se produce IP3, mejor dicho, se abre este canal, y sería un mecanismo para el ejercicio. Otro mecanismo eh, puede ser eh, simplemente por apertura del canal L por despolarización, cuando, por ejemplo, eh, no sé, la, eh, eh, por ejemplo, a ver ¿qué ejemplo les puedo dar? El Viagra. Se me ocurrió un ejemplo muy actual. A ver si les puedo decir. Bien. Eh, el óxido nítrico es un gas, ¿no? Un gas soluble en las membranas. Lo que hace es entrar en las células. Cuando entra en las células, el óxido nítrico activa a una enzima llamada guanilato ciclasa, que produce GMP cíclico. Esta enzima se llama guanilato ciclasa. A ver si tengo el ejemplo de... Acá está. Fíjense, yo tengo un flujo turbulento de sangre porque me puse nervioso. Entonces tengo un flujo turbulento de sangre y en el endotelio se activó una enzima llamada óxido nítrico sintetasa, nitric oxide synthase. La E es de endotelial. Entonces, el flujo turbulento hizo que el endotelio active esta enzima. También me lo puede hacer el receptor muscarínico, que es un receptor para acetilcolina. La enzima produjo NO. El NO ahora lo que hace es activar a la ciclasa de guanilos, que lo que hace es aumentar el GNP cíclico. El GNP cíclico se une a una quinasa y la activa, la PKG. ¿Qué hace la PKG? Abre el canal de potasio. Entonces, cuando abre el canal de potasio sale, la célula se hiperpolariza y aleja el potencial de membrana del potencial umbral para el canal L. Esto produce vasodilatación. El óxido nítrico es un importante vasodilatador. Como ustedes habrán escuchado alguna vez, ¿no? El óxido nítrico es un importante vasodilatador. Y existe una enzima que se llama PD5, o fosfodiesterasa 5, que lo que hace es degradar el GMP cíclico. Degrada el GMP cíclico. Entonces, la enzima esta modula un poco la cantidad de GMP cíclico. El óxido nítrico lo produce y la enzima lo destruye, para tener un balance, ¿no? Para tener una homeostasis del GMP cíclico. Entonces, el óxido nítrico la produce, el GMP cíclico, y la fosfodiesterasa 5 lo degrada a GMP.
lo degrada GMP. El sildenafil, cuya marca patentada, ya no es más, ya perdió la patente, pero patentada por Pfizer en la década del 90, como Viagra, lo que hace es inhibir a la fosfodiesterasa 5. Si inhibe a la fosfodiesterasa 5, no puede destruir el GNP cíclico. Por lo tanto, con una misma cantidad de óxido nítrico, el GNP cíclico se acumula más. Y cuanto más se acumula, más relajación hay. Más relajación hay. Entonces, lo que hace el sildenafil es aumentar la cantidad de GNP cíclico y por lo tanto activar PKG, activar el canal de potasio y relajar el músculo. Si relajo el músculo, si relajo el músculo liso, aumenta el calibre del vaso y por lo tanto pasa más sangre por el vaso. ¿Qué es lo que pasa en justamente los vasos del seno cavernoso del pene? Cuando el vaso aumenta el calibre, por ahí circula más sangre, se dilata y eso produce el fenómeno eréctil en el hombre. Bueno, y eso es lo que hace el Viagra. ¿Cómo lo hace? A través de un fenómeno electrofisiológico, aumentar la permeabilidad al potasio a través de este canal, gracias a inhibir a esta enzima. En realidad se descubrió en la hipertensión pulmonar. En los pacientes internados con hipertensión pulmonar, vieron que el sildenafil actuaba vasodilatando los vasos pulmonares. De hecho, se usa todavía. Se usa para la hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque produce dilatación de los vasos digamos, del corazón derecho. Es decir, disminuye la hipertensión pulmonar. Bueno, una cosa media graciosa, lo que veían era que los pacientes internados tratados con sildenafil tenían erecciones inesperadas. Y bueno, y ahí empezaron a estudiar el tema de por qué se producía, y era porque el mismo efecto que producía en los vasos que irrigan los pulmones, también lo producía en los vasos del seno cavernoso. Así que es un ejemplo que creo que lo van a recordar. Así que bueno, ¿entendió eso? Súper claro. Ya me voy a comprar Viagra, ya que sé cómo actúa. Ahora que sabes, sí, no, antes nunca. Ustedes Bueno, Sí, no chicos, súper necesitan. claro. terminamos. Bueno, muchas ¿Alguna duda? gracias. No, estuvo No la sé, explicación, por estuvo muy bien. ahora, muy El bueno. tema es recordar todo ahora, ¿no? Hay que Sí, sí, releer. sí. Bueno, yo les No, puedo pasar esas clases si quieren. no está Está muy grabado, bueno. sí, igual. Bueno, Ah, está grabado además, claro. Sí, bueno, sí, está muy bueno. antes del examen hay que ver, no se vaya muy a fondo con el examen, estos detalles tan finitos, No. Obviamente que va a ser lo básico, ¿no? Eso, despreocúpense. pero está interesante todo. Me gustó mucho el tema este de, ¿cómo es? De la cata Sí, y eso de es muy, Francesco. bueno, es justo lo que menos di, pero porque era complejo, pero eh, si querés en 5 minutos, ahora que ya hablé del NSX, te lo puedo comentar. Si querés, si te interesa, yo no tengo problema. Así que lo podemos ver en 5 minutos. Eh, Dale, como si no usted lleva quiera. mucho, porque estoy ya medio cansadito, pero a ver, contame un poquito. A ver, después voy a bajar el artículo de esta gente, a ver si me Te encuentro. lo cuento porque, a ver, para que rápidamente, van a ver qué complejo que es, pero vamos a ver si podemos, ahora que están afilados,